Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al cuarto encuentro sincrónico del curso de programación lineal, donde vamos a ver los temas correspondientes a la unidad 3 y que hacen parte del análisis dual y el análisis de sensibilidad. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a mirar inicialmente lo que es el análisis dual. Entonces, como vemos en la gráfica, tenemos que para todo problema que nosotros nos presentemos en programación lineal, vamos a tener o vamos a poder formular otro problema que es que es eh, que es parecido o que es complemento de del problema inicial. Entonces nosotros podemos afirmar que para un problema de maximización existe un problema de minimización de ese mismo modelo. Entonces nosotros podemos definir, partiendo desde un modelo de maximización, podemos definir su modelo de minimización. Entonces tenemos que maximización existe. Para todo problema de maximización existe un problema de minimización. Y para una variable x sub i existe una y sub i, una x sub 2, una y sub 2 y para una x sub 3, una y sub 3. Si el ejercicio o si el modelo cuenta con más variables, se puede también definir más variables para el modelo dual. Entonces tenemos un modelo primal y un modelo dual. El modelo primal en este caso es el modelo de maximización. Y para ese modelo, el de minimización viene a ser el modelo dual. Entonces tenemos un primal y un dual. Partimos desde el primal y llegamos a un dual. Es decir, si nosotros arrancamos desde la maximización y llegamos a una minimización, podemos definir que el modelo de maximización es el modelo primal y el modelo de minimización es el dual. De igual forma, si nosotros partimos de un modelo de minimización, para él también existe un modelo de maximización. Y también las variables y sub i van a tener una x sub i, una y sub 2 va a tener una x sub 2 y una y sub 3 una x sub 3. Ahora veamos. En el alcance de este curso solo vamos a ver las relaciones que existen entre el modelo primal y el dual, ya que también existen unas relaciones entre la solución del modelo primal y el modelo dual. Entonces, en este vamos a ver solo los alcances del modelo, es decir, de cuando partimos de él. Y esto corresponde, si no estoy mal, a la primera actividad al primer punto de la actividad. Entonces veamos, tenemos una relación 1 que dice el número de variables del problema dual es igual al número de restricciones del primal. Entonces vemos que están relacionadas las variables con las restricciones en una misma cantidad. Entonces ahorita vamos a verlos en el ejemplo. Por lo pronto vamos a ir
identificando cada una de estas relaciones. Tenemos una relación 2 donde se enfrenta el problema primal versus el problema dual. ¿Qué significa esto? Que nosotros en un problema de maximización vamos a buscar la maximización de las utilidades, y en ese mismo problema, al encontrar el de minimización o el problema dual, el modelo dual, vamos a disminuir o a reducir, por decir algo, los costos. Entonces, esa es la relación que van a tener, va a ser contraria. Mientras en el primal se busca la maximización de las utilidades, en el dual se busca la minimización de los costos, con todos los mismos datos que tiene el problema primal. Tenemos una relación 3 que dice: los coeficientes de la función objetivo en el problema dual corresponden a los recursos disponibles del problema primal. Entonces ahorita vamos a ver la función objetivo y sus coeficientes, cómo pasan en el problema dual. Tenemos una cuarta relación que dice: si el primal es de maximización, el dual es de minimización, y viceversa. Entonces hay una contraposición en donde uno se maximiza y en el otro se minimiza, y si es al revés, en uno se minimiza y el otro se maximiza. Luego seguimos con una relación número 5 que dice: los coeficientes del problema dual son los mismos, pero transpuestos del problema primal. Entonces esto lo vamos a ver más claro ahora con el ejemplo. Y por último tenemos una relación sexta que dice: los términos independientes de las restricciones del modelo dual corresponden a los coeficientes de las variables de la función objetivo en el problema primal. Entonces veamos cómo lo podemos, como partiendo de un problema de maximización, ya con el modelo podemos llegar a formular su problema o su modelo de minimización. Entonces veamos, aquí ya tenemos el primal en el lado izquierdo y tenemos el dual en el lado derecho. Entonces vamos a verificar cómo se cumple cada una de estas relaciones, teniendo ya formulado estos dos modelos. Entonces la relación 1 afirma que el número de variables del problema dual es igual al número de restricciones del primal. Es decir, que aquí tenemos dos variables, x sub i, x sub 1 y x sub 2 en la función objetivo, y que a su vez nosotros vamos a tener en el dual la misma cantidad de restricciones. Como podemos ver, entonces tenemos x sub 1 y x sub 2 y tenemos dos restricciones en el problema dual, donde no tenemos en cuenta aquí las restricciones de no negatividad. Entonces la relación número 1 se cumple. La cantidad de variables del primal es dual, es igual a la cantidad del dual. Luego tenemos la relación 2,
que dice problema primal versus problema dual. Si notan abajo tenemos que en el primal es una rentabilidad óptima la que estamos buscando, mientras que en el dual estamos buscando un costo óptimo. Entonces esa es la relación en donde se contraponen ambos modelos. Y es de doble vía, es decir, cuando el dual, en este caso, se parte del dual y se busca el otro modelo, es al revés, es el costo óptimo, y en el dual sería la rentabilidad óptima. Entonces esa es la relación 2, en donde se enfrentan cada uno de los dos modelos y se buscan maximizar o minimizar variables totalmente diferentes. En uno es la rentabilidad y en otro es el costo, que están ligados por todas las variables que tenemos y por todos los coeficientes que afectan a cada uno de los dos modelos. Continuamos con la relación 3. La relación 3 afirma que los coeficientes de la función objetivo en el problema dual corresponden a los recursos disponibles del problema primal. Entonces, en el dual vemos que el coeficiente de la función objetivo, en este caso es 2400, pasa a ser los recursos o los recursos disponibles que tenemos dentro del modelo y que se ven representados en las restricciones, es decir, en el término independiente de la restricción. De igual forma tenemos en el segundo término, que es 4000, lo tenemos en el primal en la segunda restricción. En la relación 4 tenemos que si el problema original es el modelo de maximización, como es este caso, el dual es un modelo de minimización y a la inversa. Si el problema primal es de minimización, el dual es un modelo de maximización. Entonces en el primal aquí tenemos un z máximo y en el dual viene a ser un z mínimo. De igual forma, si hubiésemos partido de un primal donde es un z mínimo, vamos a terminar en un z máximo. Eso corresponde a la relación 4. Luego tenemos la relación 5, que indica los coeficientes a sub i j del problema dual son los mismos, pero traspuestos del problema primal. Entonces tenemos los coeficientes en cada una de las restricciones. Nosotros los tenemos aquí, los coeficientes en una fila, es decir, 100 y 25 y 2400, pero solo vamos a tomar los coeficientes de las variables que tienen de las variables x1 y x2. Entonces, al pasarlos al dual, tenemos que el 100 está en el primer lugar de la fila y pasa al primer lugar de la columna. Entonces aquí lo podemos ubicar en la primera posición de la fila y de la columna, al igual que en el primal en la primera fila y en la primera columna. El segundo coeficiente, que en este caso es el 25, es el segundo término, está en el segundo término de la fila, pasa a el primer término de la segunda fila.
en el problema dual o en el modelo dual. Entonces aquí lo teníamos como segundo en la fila y luego lo tenemos como segundo pero en la columna. Y así sucesivamente con los otros términos. Tenemos que el segundo de la primera columna pasa a ser el primero de la segunda fila, de la primera fila. De igual forma, el segundo de la segunda fila pasa como el segundo de la segunda columna. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a transponer los coeficientes del problema primal con los coeficientes del problema dual. Y por último, la relación 6, que dice los términos independientes de las restricciones del modelo dual corresponden a los coeficientes de las variables de la función objetivo en el problema primal. Entonces nosotros tenemos en el primal tenemos un primer coeficiente que es 150 y ese pasa a ser el recurso escaso en la primera restricción. Entonces aquí lo identificamos y de igual forma el segundo coeficiente de la función objetivo pasa a ser el recurso escaso en el problema dual. Entonces, con esto nosotros podemos, teniendo el modelo organizado, poder definir partiendo de un modelo primal a un modelo dual. Entonces ahí tenemos relacionados todas las variables, todos los coeficientes, tanto de la función objetivo como de las restricciones. De igual forma, los recursos escasos con los términos independientes de las restricciones. Entonces, todos tienen una relación y de ahí se puede establecer tanto un problema de maximización, pasarlo a uno de minimización, como uno de minimización, pasarlo a uno de maximización. Entonces me gustaría escuchar si tienen alguna duda al respecto. Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, en uno de los puntos que tenemos que desarrollar hay una igualdad. Entonces, x1, x2, x3 debe ser igual a 8. Ujú. En ese caso, la igualdad, ¿cómo se manejaría? Bueno, eso hay unos casos que son especiales y que no los vamos a revisar ahora, pero yo les voy a hacer la explicación. Entonces, los casos especiales no los vamos a dar, pero yo sí les envío ¿cómo es la explicación para que puedan resolver la igualdad. Listo, entonces, ¿alguna otra inquietud? Ok, entonces continuamos. Entonces vamos a ver el análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué es el análisis de sensibilidad? En el análisis de sensibilidad nosotros podemos tener un modelo establecido en el que tenemos ya la solución óptima y queremos verificar qué pasa con esa función óptima si empezamos a modificar los diferentes elementos que componen el modelo. En este caso tenemos la función objetivo
¿Qué pasa si empezamos a modificar la función objetivo? ¿Qué pasa si empezamos a modificar la cantidad de recursos escasos? ¿Qué pasa si modificamos las variables, las restricciones, los coeficientes tecnológicos? Cuando nos referimos a coeficientes tecnológicos podemos afirmar que dentro de un modelo, ¿qué pasa si bueno, tenemos el modelo inicial, pero nosotros queremos buscar de ese mismo modelo una solución en donde podamos incluir, por ejemplo, una máquina más, podamos incluir una mayor capacidad de producción, podamos incluir una política de reducción de costos mayor. Es decir, cómo nosotros podemos impactar de alguna forma ese modelo, esa solución óptima, haciendo cambios en cada uno de sus componentes, en la función objetivo, en los recursos, en las variables, en las restricciones y en los coeficientes tecnológicos. Entonces nosotros aquí vamos a ver un ejemplo en donde tenemos una solución máxima. Es decir, ya nosotros tenemos aquí calculado el Z máximo, tenemos las restricciones, los valores de las restricciones. Entonces vamos a ver cómo al modificar uno de esos elementos del modelo, nosotros podemos obtener mayor información o cómo se comportaría el modelo si hacemos los diferentes cambios. En este caso tenemos un ejercicio de Z máximo que puede ser de una utilidad. Z máximo puede ser la utilidad en donde son X sub 1 puede ser la cantidad de producto 1 a producir, X sub 2 es la cantidad de producto 2 a producir y X sub 3 es la cantidad de producto 3 a producir. Tenemos las restricciones que tienen sus coeficientes y tienen ¿cómo es? Unos términos independientes que limitan cada una de las restricciones. En este caso tenemos en la primera restricción 1100, para la segunda 1800 y para la tercera 2000. Entonces, aquí en esta tabla ya tenemos definida lo que es ¿cómo es el modelo donde tenemos el resultado de cada una de las variables y el Z máximo. Entonces, como definimos que Z es de maximización y puede ser una utilidad, aquí nosotros tenemos un valor de utilidad de 4.280.000. Es decir, esta es nuestra solución óptima. Y tenemos a X sub 1 igual a 8.000, X sub 2 igual a 14.000. Y para este caso tenemos a X sub 1, a S sub 1 igual a 500. ¿Por qué S sub 1 y no X sub 3? Porque en la solución óptima, si notan, tenemos un 1 en la parte superior, lo cual nos daría que X sub 1 es igual a X sub 3. ¿Por qué? Porque nos están dando el mismo resultado. Si X sub 1 es igual a 8000 y X sub 3 es igual a 8000, entonces lo tomamos como si fueran el mismo producto. Pero tenemos S sub 1, S sub 2, S sub 3, entonces por lo cual seguimos con la siguiente variable, que en este caso es S sub 1. Entonces, continuamos, tenemos la solución óptima. Para X sub 1 es igual a 8000, para X sub 2 es igual a 14.000 y para este caso, como les decía, S sub 1 es igual a 500.
y el Z máximo es de 4.280.000. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra solución óptima y tenemos cada uno de los valores de las variables. Entonces tenemos la misma tabla y ya tenemos los valores aparte de cada una de las variables. Entonces, x1 igual a 8.000, x2 igual a 14.000, s1 es igual a 500 y z máximo es igual a 4.280.000. Entonces veamos si nosotros haciendo algún cambio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el modelo si nosotros realizamos algún cambio en alguna de las variables? O como les decía, dentro de la función objetivo o dentro de las variables, ¿cuál va a ser el resultado? Y cómo impacta eso dentro de del modelo. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a sumar o adicionar un coeficiente a sub i j por una variación delta en cada una de estas variables que tenemos aquí. Entonces, esto nos resulta de la siguiente manera. Escogemos el coeficiente a sub i j de cada uno de los s sub 1 que tenemos ahí dentro dentro de la solución óptima. Y ese va a ser el delta que nosotros vamos a aplicar ahí. El a sub i j va a ser cada uno de los valores que hayamos y que tenemos ahí en la parte izquierda. Entonces, para el primer delta, a sub i j delta, tenemos a 8.000 por 40 y con eso impactamos x sub 1 a x sub 2. Cogemos 14.000, que es el valor que él tiene, y lo multiplicamos por menos 20. Luego a s sub 1, que es igual a 500, lo multiplicamos por menos 3. Y por último, el z máximo, que es 4.280.000, con 3.400 por delta. Entonces, aquí ya nosotros tenemos definido cómo vamos a impactar en la solución óptima sumando un coeficiente a sub i j por delta. Entonces definimos que el delta va a ser los diferentes resultados, y que el coeficiente a sub i j viene a ser los coeficientes de s sub 1 dentro de la solución óptima. Entonces, con esto empezamos a ver cómo queda ahora cada una de las variables. Entonces, x sub 1 viene a ser igual a 8.000 más 40 delta. X sub 2 es igual a 14.000 menos 20 delta. X sub 3 o S sub 3 es igual a 500 menos 3 delta. Entonces tenemos un Z máximo que viene a ser igual a 4.280.000 más 3.400 por delta. Permítanme un segundo mientras coloco a cargar el computador.
Bueno, entonces continuamos. Entonces de esta forma nosotros tenemos ya los diferentes valores y lo que hacemos a continuación es plantear la misma tabla que teníamos, pero con estos ahora cambios que acabamos de realizar. Entonces tenemos que x1 ya no es simplemente 8000, sino que es 8000 más 40 delta. Como pueden ver en la tabla en la parte de derecha, x2 queda como 14.000 menos 20 delta. S1 queda como 500 menos 3 delta. Y Z queda en 4.280.000 más 3.400 delta. Pero bueno, ¿y qué sigue ahora? Nosotros tenemos ahí dentro de la solución óptima tenemos unos valores que pues la afectan, pero no conocemos el valor. No conocemos el valor de delta. ¿Qué pasa? Para que todo siga siendo óptimo, estos cambios que hicimos deben ser positivos. Y para que sean positivos, nosotros tenemos que colocarlos como una desigualdad en donde sean mayor o igual que cero. Entonces, tenemos que 8000 más 40 delta es mayor o igual que 0. 14.000 menos 20 delta es mayor o igual que 0. Y 500 menos 3 delta es mayor o igual que 0. Ya nosotros teniendo formulado de esta manera cada uno de esas variables, nosotros podemos hallar un valor para delta. Pero como tenemos desigualdades, entonces lo que hacemos es despejar delta dentro de cada una de esas desigualdades y buscar un rango de optimalidad o un rango óptimo. Al nosotros despejar delta tenemos que, para la primera restricción nos queda que delta es mayor o igual que menos 200. Para la segunda restricción nos queda que delta es menor o igual que 700. Y para la tercera restricción nos queda que delta es menor o igual que 167. Entonces tenemos a delta que está enmarcado en un rango de valores y hay unos máximos y unos mínimos. Entonces miremos cómo lo podemos plantear dentro de un rango. Nosotros tenemos que delta está entre menos 200, entre 167 y 700. Pero nosotros podemos retirar el que sea menor o igual que 700 ya que hay una restricción que nos indica que es menor o igual a 167. Entonces podemos definir que el rango en el que está comprendido delta es de menos 200 y 167. Entonces esos son todos los valores. Dentro de este rango están todos los valores en los cuales nosotros podemos reemplazar en la solución óptima y poder definir el diferente comportamiento que va a tener cada una de esas variables. Entonces tenemos que para efectos del ejercicio nosotros vamos a hacer el cálculo solo para 4 valores, pero si notan hay muchos valores en los cuales nosotros podemos reemplazar a delta.
¿Alguien me puede indicar cuántos valores hay dentro de ese rango que podemos definir para delta? ¿Alguien se anima? Profe, serían 367 valores. Sí, exacto. Entonces es una cantidad bastante amplia, ¿cierto? Entonces imagínate nosotros reemplazando primero para delta menos 200, luego menos 199, menos 198 y así sucesivamente hasta llegar a 167. Entonces nos van a dar un rango de valores para cada una de esas variables bastante amplio y es un trabajo bastante dispendioso. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Buscamos ciertos valores en donde nosotros podamos definir cómo se impacta si modificamos, en este caso, la maximización de esta manera. Entonces lo aplicamos. En este caso vamos a hallar los valores de delta, como es los valores de cada una de las variables cuando delta toma un valor de menos 100. Al nosotros hacer la operación de 8000 más 40 delta, nos va a dar que el resultado es de 4000. El de x sub 2 va a ser de 16000 y el de s sub 1 va a ser de 800. Pero como es el valor de z, es decir, de la utilidad máxima, va a ser de 3.940.000. Entonces, ahí que estamos haciendo, nosotros estamos reduciendo la utilidad. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo uno de las variables que afectan a esa utilidad. Puede ser que se fabrique menos cantidad de un producto, que es el caso que tenemos aquí. Nosotros ahí estamos reduciendo la cantidad de producción de cada uno de los productos en 100 unidades. Entonces, al hacer eso, si nosotros minimizamos en 100 unidades, nos va a reducir la utilidad en 3.940.000 y nosotros la teníamos en 4.280.000. Entonces, nos afecta de manera negativa y eso es lo que estamos buscando, identificar cómo impacta una de estas variables, el cambio de estas variables dentro de la función de la solución óptima. Entonces revisemos qué pasa cuando ya delta no es de menos 100, sino es de menos 200. Entonces ya cuando es de menos 200, la producción del producto X1 es cero. Y pasa eso, ¿por qué? Porque el límite inferior del rango es de menos 200. Entonces, eso lo que nos está indicando es que cuando la producción de un producto es cero, en este caso de X1, nos va a afectar ¿cómo es? En las otras variables a tal punto de que se producen 18.000 unidades de X sub 2, de S sub 1 son 1.100 y la utilidad total se reduce a 3.600.000 pesos. Eso cuando delta es igual a menos 200. O sea que siempre se impacta. O sea, si hay reducción en delta, hay reducción de todas las variables y en especial en el de la utilidad, que es el caso que estamos revisando. Entonces ahora revisemos qué pasa cuando delta ya no es negativo, sino que es positivo. Cuando delta es igual a 100, ya la cantidad de los productos es mayor y la utilidad es mayor a la que teníamos. Es decir, ya no es de 4.280.000, sino que es de 4.620.000. Entonces, hubo un incremento de la producción, por lo tanto, hay un incremento
de la utilidad. En el caso hipotético de que todos los productos que se fabriquen, todos se venden. Entonces, nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos identificando cómo se comporta todo el sistema teniendo en cuenta las variaciones en cada una de las variables. Ya revisamos las negativas, ahora mirando las positivas, identificamos que la utilidad se incrementa. También podemos definir en qué cantidad se incrementa. Y esto nos sirve para las tomas de decisiones. Bueno, ahora con delta igual a 160. Con delta igual a 160, si pueden observar, sube la producción de los diferentes productos y la utilidad sigue en aumento y queda en 4.824.000. Entonces, aquí ya tenemos todos los resultados de 4 posibilidades, de 4 cambios dentro de las variables, y tenemos identificados cada uno de los resultados. Les hago una pregunta: cuando delta es igual a 0, ¿qué pasa? Cuando delta es igual a 0, queda así como está aquí. Es la solución óptima del ejercicio, es decir, no hay ninguna variación. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que si ustedes tienen una variación delta negativa, lo que hacen es disminuir las variables que tienen del resultado óptimo. Y si tienen un delta positivo, lo que hacen es incrementar o ir en la parte de incrementar pues las variables que tenemos dentro de la solución óptima. Bueno, con esto damos por concluido la explicación y damos por